Bienvenidos a un nuevo programa de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Estoy muy satisfecho, estoy contento, porque en un programa que hice sobre mi querida Venezuela, he recibido la felicitación y el saludo de muchos venezolanos y venezolanas. A mí me liga a Venezuela muchos afectos de tipo personal. Tengo una hija nacida en Venezuela y tengo 3 inteligentísimos nietos nacidos también en Venezuela. Venezuela es un país muy especial. Por mucho tiempo, Venezuela fue uno de los países que más inmigrantes recibía. Desgraciadamente, desde esa desgracia que le pasó a Venezuela cuando llegó al poder el señor Hugo Chávez Frías, Venezuela se convirtió de un país de inmigrantes en un país de emigrantes. Desgraciadamente para Venezuela, el fracasado sistema económico socialista o marxista simplemente quebró la hasta entonces brillante y creciente economía venezolana. Y desgraciadamente para el pueblo de Venezuela, un país de una riqueza enorme, un país que era un Potosí de verdad de producción económica, se han ido más de 6 millones de venezolanos simplemente porque en Venezuela, por desgracia, se ha quebrado la economía y no hay agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay medicina y no hay sobre todo esperanzas de tener una mejor vida para los venezolanos y para sus familias. Venezuela, que era un país con una producción petrolera de millones de barriles, hoy, por la falta de mantenimiento del fracasado régimen chavista comunista, Venezuela solo puede producir unos cuantos miles o cientos de miles de barriles de petróleo. Y si sigue el fracasado sistema económico marxista en Venezuela, llegará un momento que casi desaparecerá la producción y la exportación de petróleo de Venezuela. Los pueblos, desgraciadamente, se equivocan. En 1959, el pueblo cubano, engañado por Fidel Castro, se equivocó e idealizó a Fidel Castro. En 1979, el pueblo nicaragüense se equivocó y llevó al poder a los sandinistas. Y en 1999, el pueblo venezolano se equivocó y electoralmente llevó al poder a ese ser bastante inculto, pero muy demagogo, muy ambicioso, que se llamó Hugo Chávez Frías.
Desgraciadamente, Hugo Chávez Frías asumió el poder después de un fracasado intento golpista contra el gobierno democrático que existía en Venezuela, encabezado por Carlos Andrés Pérez. Desgraciadamente, el demagogo y ambicioso y acomplejado Hugo Chávez Frías recibió el apoyo enorme de la dictadura marxista-leninista de Cuba, encabezada por Fidel Castro. Chávez, que era un individuo muy acomplejado y que tenía como ídolo a Fidel Castro, lo copiaba en todo y aspiraba a ser el sustituto de Fidel Castro. Fidel Castro, que era un gran manipulador, simplemente convenció a Chávez de que él sería su heredero como caudillo, como cacique de toda la gente de extrema izquierda de América Latina. A cambio de eso, Hugo Chávez empezó a mantener económicamente, parasitariamente, a la dictadura comunista de Cuba. Fidel, que era un gran manipulador, que era un farsante, que era de verdad un gran actor, convenció a Chávez de que si seguía apoyándolo como lo apoyaba, sobre todo económicamente, él lo dejaría como su heredero político. Desgraciadamente para Chávez, Chávez se enfermó y murió después de ser operado en Cuba. Pero recordemos el apoyo que el establishment de Estados Unidos, entre los cuales de los principales títeres de ese establishment está la familia Bush del Partido Republicano, cómo esta gente apoyaron a Chávez cumpliendo órdenes del establishment de este país en aquella época encabezado por David Rockefeller. Recordemos que en el año 2002 un grupo de militares venezolanos patriotas, de militares venezolanos nacionalistas, depusieron con un golpe de Estado militar a la dictadura castrense de Hugo Chávez Frías. Y cuando este señor estaba preso, de esos militares patriotas venezolanos, cuando estaban esperando un avión que simplemente le viniera a recoger de Cuba para llevarlo para allá, para estar allí al cuidado de su jefe ideológico, Fidel Castro, pues simplemente cumpliendo órdenes del establishment de Estados Unidos, del establishment encabezado emblemáticamente por la familia Rockefeller, el presidente Bush le ordenó a su secretario de Estado, Colin Powell, que a través del embajador de Estados Unidos en Caracas hiciera o obligara o empujara a los militares venezolanos que tenían preso a Hugo Chávez, que le devolvieran el poder. Y desgraciadamente, no sé por qué razón psicológica, estos militares venezolanos, de una manera bastante idiota, porque con eso estaban simplemente firmando la pérdida del poder en Venezuela, pusieran en libertad a Hugo Chávez y le devolvieran el poder. Como es lógico, Hugo Chávez volvió al poder y entonces limpió
la cúpula de la jefatura militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Quiere decir que si hoy día hay una dictadura comunista, que hay una dictadura marxista en Venezuela, es por culpa del expresidente norteamericano Bush. Existe una realidad del problema de la falta de conocimientos, el analfabetismo político histórico del señor Hugo Chávez. Chávez, que alardeaba de ser bolivariano, también alardeaba de ser marxista, lo cual es una contradicción, porque señores venezolanos, y me estoy refiriendo en esto a los venezolanos que se la dan de marxista o que dicen que son marxistas, recuerden que ustedes no pueden ser a la vez bolivarianos y marxistas, porque Carlos Marx era un crítico terrible en contra de Simón Bolívar, y que él decía de Simón Bolívar que Bolívar era un cerdo cobarde y miserable. Yo sé que el pueblo venezolano, que es un pueblo patriota, con una tierra maravillosa, que tiene unas riquezas incalculables, un día logrará quitarse de encima al nefasto, fracasado e improductivo sistema marxista-leninista. Sabemos que Venezuela será un ejemplo de cómo un país iberoamericano, después de salir del bache que significa estar bajo un sistema marxista, un sistema comunista, un sistema de socialismo en que el Estado impide el desarrollo económico de la gente, cómo ese país logrará volver a ser un país maravilloso, un país súper rico, en que sus habitantes, sus ciudadanos, no tengan que irse de su país como inmigrantes y que vuelva a ser la tierra prometida para millones de migrantes del mundo entero. Venezuela, yo honestamente confío en el futuro de Venezuela porque sé que el venezolano mayoritariamente es patriota y sé que algún día las Fuerzas Armadas venezolanas simplemente rectificarán su actual posición y volverán a hacer de Venezuela un país libre, un país democrático y un país en que de verdad la propiedad privada, el capitalismo privado volverá a guiar a ese país para convertirse en lo que tiene que ser Venezuela, una tierra maravillosa para sus hijos y para todos los extranjeros que acojan a ese país como patria. Yo sé de que Dios y la Virgen de Coromoto, al fin y al cabo, salvarán a Venezuela. Dios lo quiere así y quiero enviarle mi cariño y mi saludo a todos los venezolanos y las venezolanas y que Venezuela vuelva a ser la tierra prometida. Dios lo quiere así. Amén y amén. Una vez más, tenemos que cortar este programa de hoy por el problema del tiempo. Pero le pedimos a nuestros amigos venezolanos y le pedimos a los latinoamericanos, y le pedimos a todas las personas bien intencionadas del mundo que creen en Dios, que son
anti-satanistas y por lo tanto antiglobalistas, de que sigan nuestro programa, que apoyen nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, y que si quieren de verdad que podamos seguir en nuestra trinchera de combate, en nuestra trinchera, en nuestra cruzada contra el globalismo, de que nos den un like y que se suscriban a nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube.